banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas por Cablevisión. Bien, ya estamos en la recta final para el balotaje y traemos una entrevista justamente que, si bien se hizo para las elecciones generales, ahora van a ver, no pierde su vigencia porque justamente es cómo cuidar el voto. Y obviamente estas recomendaciones siguen siendo vigentes para cualquier tipo de elección. Por eso quisimos traerlo a la pantalla y compartirlas con ustedes. Lo habíamos hecho en su momento en las redes sociales, pero ahora queremos traerlo a la televisión, que obviamente tiene una magnitud y una llegada masiva a todos los hogares bragadenses. Tenemos justamente la palabra de Pablo Secchi, que es de Poder Ciudadano, y de María Figueras, que es de Conciencia. Ambos cuentan las iniciativas que impulsan desde la ONG, que cada uno está representando, y hacen un aporte para ayudar a la transparencia de las elecciones. Además hablan de cómo es el sistema electoral actual, las falencias, unas propuestas de modificaciones a futuro. La verdad que es algo muy interesante y quisimos traerlo para compartirlos en este programa. Como ustedes saben, María Figueras, es bragadense, es la presidenta de la Asociación Conciencia, que la misión es educar, la misión de Conciencia es educar para formar ciudadanos comprometidos, brindándoles herramientas que les permitan ser protagonistas de sus vidas y transformar la realidad en la que vivimos. Y la visión de Conciencia justamente es la de formar ciudadanos con capacidad de decidir y voluntad de participar. Es una ONG muy prestigiosa que hace muchísimos programas, hace programas locales incluso también con estudiantes, así que la verdad que tiene una presencia fuerte en Bragado, pero es obviamente una ONG a nivel nacional y con alguna vinculación internacional también. Así que traer este aporte para el programa para nosotros es muy importante, muy significativo. Con María hemos estado conversando, incluso vamos a hacer un programa especial de Conciencia para que nos explique ella personalmente cómo son los programas, a dónde apunta, hacia dónde está apuntando esta ONG, que próximamente lo traeremos acá al aire, e incluso seguramente la tendremos aquí en el piso. Pero bueno, en el interín queríamos traer este aporte, que estamos próximos. El próximo domingo ya está el balotaje y queremos tenerla justamente estas recomendaciones de cómo cuidar el voto que están impulsando estas dos ONG, tanto Conciencia como Poder Ciudadano. Pero mejor Milagro, dale. Bienvenidos a Conversaciones. Faltan muy pocas horas para las elecciones presidenciales. Estamos con María Figueras de Asociación Conciencia y Pablo Secchi de Poder Ciudadano para hablar del antes y el durante las elecciones, es decir, cómo cuidar el voto, qué hacer si hay irregularidades. ¿Cómo llegamos, María, a esta elección? ¿Hay preparación de muchos votantes de la forma en que tiene que participar en esta elección? Sí, nosotros es lo que venimos, Conciencia históricamente, digamos, prepara a los ciudadanos para el tema de las elecciones. En realidad este año lo que hicimos fueron 3 acciones concretas. Primero, la capacitación para autoridades de mesas, que es lo que venimos haciendo desde la Fundación de Conciencia hace 32 años. Después un programa dirigido a chicos que votan por primera vez, del que participaron 8.500 chicos. Y después ahora lanzamos unos 3 videos con consejos prácticos que hacen a la transparencia del proceso electoral. Es decir, lo que nosotros buscamos es empoderar al ciudadano para que realmente sepa, con consejos prácticos y consejos útiles, para que sepa qué es lo que tiene que hacer y a qué es lo que tiene que prestar atención. Pablo, las campañas, ojo con el voto, la campaña de Poder Ciudadano, ¿por qué, digamos? ¿A qué hay que temerle en esta elección? No hay que temerle nada en particular, es la experiencia que venimos teniendo con las últimas elecciones, con algunos temas de ausencia de boleta, con fiscales y autoridades de mesa principalmente, que tuvieron muchos problemas para llenar las actas y esto lo vimos reflejado analizándolas a posterior. Entonces, ojo con el voto simplemente es una aplicación para que los ciudadanos se bajen, para que las autoridades de mesa se bajen y puedan registrar su experiencia con el voto, para tener estadística, para mejorar para la próxima elección y para durante el día de la elección ir advirtiendo cuáles son los principales inconvenientes que encuentra el ciudadano y que encuentra la autoridad de mesa para hacer bien su trabajo. Pero hay, digamos, ya con la experiencia de las PASO, ¿se llega con algún temor en particular?
Se llega con el temor principalmente de que va a ser un resultado muy estrecho el que va a definir quién es nuestro próximo presidente, ¿sí? Principalmente si se llega al 40% y los 10 puntos de diferencia. Entonces cualquier irregularidad puede llegar a ser fatal para la elección. El sistema argentino es relativamente confiable, si bien es obsoleto y es antiguo, pero es un sistema que ha venido eligiendo autoridades sin problemas durante mucho tiempo, y para mejorar seguramente los problemas que tiene va a haber que hacer una gran reforma a partir del año que viene. Hay que confiar en el sistema, pero hay que estar muy atentos, ciudadanos, fiscales y autoridades de mesa, para que todo salga bien el domingo. Guardianes del Voto se llama el programa que ustedes hicieron desde Conciencia. Y ojo con el voto, el programa de Poder Ciudadano. Transmiten, cualquiera de los dos términos, el cuidado. Pero el cuidado, ¿por qué? Digamos, poco refiriéndome a la pregunta a Pablo. El cuidado, más que nada, para garantizar la transparencia. Para garantizar la transparencia en el sentido de que cuanto mayor transparencia haya, se respete exista mayor respeto a la voluntad del votante, va a haber una mayor calidad democrática y una mayor confianza en el resultado de las elecciones, y también una mayor confianza va a legitimar, digamos, a quien resulte electo. Entonces nosotros lo que hicimos fueron 3 videos, uno dirigido a los votantes, uno dirigido a las autoridades de mesa y otro dirigido a los fiscales, en los cuales lo que ponemos son distintos consejos prácticos y cosas que tienen que tener en cuenta al momento de votar. Como decía Pablo, el tema de la ausencia de boletas, cuáles son las circunstancias, los problemas con los cuales se encontraban las autoridades de mesa, y fue, digamos, el producto de recolectar experiencias de personas que se acercaron a Conciencia y un poco también de todo lo que salieron en los medios con relación a las últimas elecciones. Y con la experiencia que tienen ustedes, María, ¿la gente llega el día de la elección sabiendo exactamente qué va a votar? ¿O hay dudas todavía? ¿Sobre a quién va a votar? No, cómo votar, el sistema. No, yo creo que la gente sabe bien cómo votar. La verdad es que sí, nosotros lo estuvimos viendo, incluso con los chicos más jóvenes saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que votar, qué tienen que elegir. Yo creo que la gente sí sabe votar. Pablo, tocaste un tema que es el pensar en el futuro, porque ya no se puede hacer, modificar eventualmente el sistema electoral. ¿Esto puede mejorar la transparencia? Sí, claramente. El sistema actual es un sistema que, si bien, como les decía antes, ha funcionado durante mucho tiempo, ya llegó a un límite y no es el sistema que se utiliza casi en ningún país del mundo. Muy pocos países avanzan con este sistema. Hay que generar seguramente mecanismos de transparencia, será a través de la boleta única. Habrá que pensar si la mejor alternativa son sistemas electrónicos, hay que discutirlo verdaderamente, porque todo tiene su fortaleza y todo tiene su debilidad. El sistema argentino es muy antiguo. El ciudadano principalmente se encuentra desprotegido, porque siempre se dice este sistema se garantiza si hay fiscales de los dos partidos. Bueno, ¿dónde queda el rol del ciudadano en cómo queda protegido el ciudadano? Hay que generar sistemas que protejan al ciudadano y que reflejen exactamente lo que el ciudadano quiere votar. Ese es el desafío de la Argentina el año que viene seguramente. El fantasma de lo que ocurrió en Tucumán, digamos, ¿cómo hacemos para que el domingo, cuando vayamos a votar, eso no nos sobrevuele, pensando casi en el comienzo de tu pregunta? Si hay una diferencia mínima, uno naturalmente tiende a pensar que puede haber fraude. Sí, no hay que pensar en fraude, ¿sí? La palabra es como muy pesada y muy grande pensar en un fraude. Me parece que puede haber irregularidades que terminen siendo determinantes cuando el margen es muy pequeño. Respecto a Tucumán, en Tucumán fue la suma de todos los males. Fue una tormenta terrible que tuvo que ver mucho con lo previo también, ¿sí? Que tuvo que ver con la distribución de mercadería, que tuvo que ver con básicamente prácticas el día de la elección, que a nivel nacional es muy difícil llevarlas adelante y es muy difícil que incidan sobre el número global de electores. Pero indudablemente hay que estar atentos. María, los chicos que votan por primera vez, ¿cómo llegan? ¿Llegan preparados? Digamos, ¿llegan pensando en que tienen que este es un derecho y vienen con intención de votar? ¿O votan porque tienen los años, tienen la edad para hacerlo y llegan como una, digamos... Depende bastante. Nosotros a raíz del programa hoy participamos, lo pudimos ver. Hay muchos chicos que obviamente tienen la intención de votar y lo ven como un derecho y lo ven como una obligación y están súper entusiasmados ante la posibilidad de poder elegir y de tener ese derecho. Hay otros chicos a los que no les importa. Existe también un enorme descreimiento en todo lo que es los partidos políticos, sobre todo con los jóvenes.
pero la realidad es que nosotros con el programa Hoy Participamos logramos, hicimos una encuesta en un antes y un después de participar de este curso, pues nosotros lo que queríamos era fomentar no solamente que los chicos participen, o sea, que los chicos vayan a votar, que ejerzan su derecho, que cumplan con su obligación, sino que además vayan a votar conociendo quiénes son los candidatos, conociendo cuáles son las propuestas y que voten a aquel que mejor los represente. Y de verdad se genera en ellos como una expectativa muy fuerte a partir de tener estos cursos. Es como que el que tenía ganas de votar obviamente sigue teniendo esas ganas y quizás un poco más, y el que no tenía ganas en realidad es como que se contagia un poco de estos cursos y del resto de sus compañeros. Es como que también es un espacio donde se escuchan, digamos, y comparten opiniones, intercambian opiniones y comparten experiencias, y la realidad es que hemos tenido muy buenos resultados desde ese sentido. Yo creo que los jóvenes en realidad lo que tienen es un poco de descreimiento en el sistema político, en los partidos políticos, cosa que no debería ser así, tendríamos que lograr revertir esto, y que es por eso que a lo mejor tienen como una falta de interés. Pero la verdad es que la gran mayoría de los chicos está sumamente motivado e interesado en votar. ¿Hay alguna posibilidad de que haya veedores en esta elección, digamos, veedores de ONG? La Cámara Nacional Electoral, no, digamos, obviamente no se permite por la ley, si hay ONGs en Argentina que estén haciéndolo. La Cámara Electoral habilitó una especie de observación electoral que lamentablemente nosotros tuvimos una muy mala experiencia en la elección anterior porque la jueza Servina de Cubría nos paró la observación en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual está muy limitada la posibilidad de observar. Sabemos que algunas organizaciones están haciendo algunas pequeñas observaciones puntuales en algunos distritos, pero no hay una gran observación nacional, básicamente porque no está asegurado por ley. Nosotros capacitamos a cerca de 300 personas y terminamos diciéndoles el día anterior que la jueza no nos dejaba observar la ciudad de Buenos Aires, con lo cual fue un gran problema. Entonces, meterse en una observación que es una inversión muy grande de tiempo, de recursos, etcétera, si no está garantizado, la verdad que es muy difícil. Y por el otro lado, lo que no está permitido o el gobierno no invita es a las observaciones internacionales, que son aquellas que son más conocidas, la de la UEA, la de la Unión Europea, etcétera, que son las que hacen un trabajo serio y generan ciertas recomendaciones. El problema de estas observaciones es que cuando te dan ciertas recomendaciones vos tenés que responder de alguna forma con ciertas reformas, y el sistema electoral argentino ha estado permanentemente quieto durante los últimos casi 30 años. Ahora, el hecho de que lleguemos a votar en este clima, digamos, de clima de cierta sospecha, temores, ¿de qué habla? Habla de un sistema muy antiguo, habla del clientelismo presente en nuestro país, habla de reformas muy necesarias y que hay que sacarle un poco el poder al Estado en materia electoral. Habla de que hay que generar muy especialmente un órgano autónomo de organización de las elecciones y sacarlo en este momento del Ministerio de Justicia, antes del Ministerio del Interior, para que todos estemos un poquito más tranquilos. Pero principalmente los temores para esta elección vienen por el resultado cerrado que por lo menos las encuestas nos están diciendo y las PASO nos están diciendo que va a haber. Ese es el miedo más grande y que era donde este sistema podía llegar a fallar, pero esperemos que no suceda. Ahora, siempre se llega a la discusión faltando pocas horas o pocas semanas, meses a las elecciones. ¿No hay conciencia, y te lo pregunto a ti, María, de la Asociación Conciencia, de parte de la dirigencia política, de que hay que empezar a trabajar ya con esto pensando en el futuro y no que se nos quemen los papeles faltando tan poco tiempo para las elecciones? Sí, debería ser así, debería haberse empezado a trabajar mucho tiempo antes. Es por eso que, como decía, no sé si te referís específicamente a la reforma del sistema eleccionario. La reforma del sistema, a las irregularidades que pueda haber, digamos, de qué manera controlar que haya transparencia. Sí, yo creo que hay que empezar a trabajar mucho tiempo antes y no tener que hacer las cosas a los apurones y a último momento. Sí, también es cierto que en el tiempo más cercano a las elecciones es donde se intensifican tanto las campañas políticas como las campañas que hacemos las ONGs para capacitar autoridades o para lanzar, digamos, estas campañas que lanzamos. Creo que es efectivo, que sería muy efectivo haber comenzado antes, comenzar con anticipación trabajando todos estos temas, pero también creo que es lógico que se intensifiquen faltando poco tiempo para las elecciones. Sí, pero tratándose de una... Sí, adelante. No, el tema es a quién favorece este sistema, ¿sí? Porque que no se cambie significa que alguien lo está favoreciendo. Y seguramente hay que discutir muchísimas cosas, porque cambiar el sistema
afecta a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el arrastre. Si vos vas a un sistema electrónico como se usó en la ciudad de Buenos Aires, que el ciudadano generalmente va a la opción de elegir por categoría, entonces ya va pensando cada candidato. Es un porcentaje muy chiquito que corta boleta. ¿Sí? Simplificarle eso al ciudadano también es una decisión política. No digo que sea bueno o que sea malo, pero hay que pensar este sistema, cómo está, a quién termina favoreciendo y por qué no se cambia cuando casi todos los países del mundo lo cambiaron. Bueno, el tema quizás sea porque se cambia siempre muy poco, o se debate el cambio muy cerca de una elección donde ya los que tienen que definir son los que pueden verse favorecidos o perjudicados por el cambio, pero no quizás a más largo plazo. Propuestas de sistema de boleta única hay presentados en el Congreso 200 y hace muchísimos años. Nosotros lo venimos diciendo desde 2003 que hay que pasar a un sistema de boleta única. Si no se quiere cambiar es porque no se quiere cambiar, porque por algo es, ¿sí? A alguien favorece que se mantenga este sistema con las pequeñas irregularidades que permite tener, ¿sí? Porque no podemos hablar tampoco en Argentina hubo fraude en las elecciones pasadas. Si pensamos en términos territoriales, ¿dónde está el problema mayor? ¿Dónde se puede detectar el problema mayor, María? El problema mayor con el tema de... Con el tema de alguna irregularidad, digamos. Yo diría que en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ustedes están haciendo algo allí en el Gran Buenos Aires? Nosotros estamos capacitando con una alianza con la empresa Polaití a través de Ojo con el Voto, con el Diario de la Nación y el Diario Clarín, con una campaña de capacitación en los medios de comunicación y después con el app básicamente, y poniendo teléfonos a disposición de los ciudadanos para que consulten, para que si tienen cualquier tipo de duda, aunque les parezca básica, nos puedan llamar y nosotros darles cierta respuesta sobre ese tema. Indudablemente el conurbano bonaerense, como bien decía María, es el gran desafío porque también es el gran elector de las elecciones en Argentina, con lo cual se necesita mucha capacitación y muy especialmente mejorar la capacitación a las autoridades de mesa, sí, que fue un punto muy flojo en las PASO. Nosotros hemos revisado, y junto con La Nación, un montón de telegramas y cerca del 40% tenían errores. No digo que sean errores a propósito en favor de algún partido. El mayor error que observamos es que estaban mal hechas las sumas, directamente. No estaban bien sumadas las columnas, en un porcentaje altísimo. Por eso hay que ajustar demasiado condimentos de lo que es el sistema electoral. Ahora, cuando uno mira, quizás yo preguntaba esto, pero uno mira, pone el foco en la zona del conurbano, pero por ahí los problemas vienen por otra zona del país también. La zona norte, digamos, en el sur, donde hay quizás menos atención, pero allí también hay millones de votos que contar. Sí, uno se preocupa por el conurbano básicamente porque es esto que te decía antes, el gran elector, donde hay una gran cantidad de votantes. Lo vimos en Tucumán, Formosa, las provincias del norte tienen graves problemas a la hora de acercarse a votar. Lo dijo un juez de la Cámara Nacional Electoral, que hay problemas con las autoridades de algunos distritos que les cuesta organizar las elecciones, con lo cual hay que mirar todo el país, por supuesto. ¿Qué esperás para el domingo, María? Espero para el domingo que vote la mayor cantidad del padrón, que la gente realmente vaya a votar. Espero que las elecciones que sea una verdadera fiesta de la democracia, que se desarrollen con la normalidad con la que deben desarrollarse y esperemos poder contar con un resultado de votos que no sea demasiado tarde, que la gente pueda tener información sobre el resultado de las elecciones en un tiempo relativamente lógico. Y bueno, nada, o sea, y esperemos que hayan dado resultado todas estas campañas, tanto las que hizo Poder Ciudadano como las que están haciendo otras ONGs, como las que hace Conciencia, y que toda la gente realmente esté alerta para votar, sea guardián de su voto y fundamentalmente cumpla con su deber cívico, entendiendo que es no solamente un derecho, sino sobre todo un deber y una enorme responsabilidad. Pablo, el domingo, ¿qué hacer si uno detecta, ya lo has dicho, pero lo volvemos a repetir, qué pasa si detectan irregularidad, tienen dudas, cómo tienen que hacerlo? Lo mejor del votante es hablar con la autoridad de mesa, si no encuentra boletas o tiene cualquier otro tipo de problemas, hablar con la autoridad de mesa, si la autoridad de mesa no responde, hablar con el encargado de la escuela, en el peor de los casos hablar con la fuerza de seguridad y si no, meterse, preguntarnos a nosotros, preguntarle a cualquier organismo público qué se debe hacer ante una irregularidad. Me parece que lo importante, y por ahí contestando también la pregunta de María, es que los partidos políticos tengan un compromiso con la democracia, ¿sí? Y que el que gana, gana y el que pierde, acepta que pierde, siempre y cuando las condiciones de transparencia se hayan garantizado. Me parece que ese es el gran desafío para todos, cada uno, ciudadano que va a votar, fiscal que va a controlar para su partido político y la autoridad de mesa haga su trabajo con conciencia y lleguemos todos a un buen resultado. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ustedes, Gracias muchas a gracias. ustedes. Bien, hasta aquí llegamos. Un pequeño aporte que queremos hacer del programa y justamente con estas dos ONG tan interesantes y tan importantes, estos aportes que hacen para cuidar el voto, queríamos tenerlo en la pantalla y compartirlo masivamente con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Chao. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.